Estamos con Julio Arbizu, abogado, defensor del propio Llobera. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Bueno, hemos visto este caso de un testigo, el señor Coveñas, que se ha desdicho en favor de Daniel Llobera. De eso se habló en la audiencia, pero creo que lo más importante que se ha dicho en la audiencia no es específicamente este cambio de versión de un testigo, sino tiene que ver, digamos, con el propio enfoque del reportaje de Daniel Llobera, porque lo que se ha discutido, y corrígeme si no estoy en lo cierto, básicamente es algo en torno a lo que los abogados llaman reporte fiel. ¿Qué es exactamente el reporte fiel? Sí, bueno, Raúl, dices bien, es cierto que se ha invocado lo que llamamos la doctrina del reporte fiel, una teoría que ha acogido hace mucho tiempo ya la justicia española, por ejemplo, y más cerca en la región, la jurisprudencia argentina muchas veces, ¿no? Y que viene de esta coalición ocasional entre el derecho a la libertad de expresión o el ejercicio del periodismo y una posible afectación al derecho al honor, ¿no? ¿Qué dice la doctrina del reporte fiel? Sostiene que cuando un periodista en el desarrollo de su función, de su oficio, toma declaración de un testigo, de un declarante, de una fuente, ¿no? Él no es responsable por lo que ese testigo, esa fuente, ese declarante dice, aun cuando pudiese esa declaración ser inexacta o afectar eventualmente a una persona, el honor de una persona. Y esto es básico porque el ejercicio del periodismo requiere una protección especial. Requiere una protección ¿de quién? De quienes, sintiéndose agraviados, no necesariamente en el honor, porque el honor puede ser también una autopercepción y cualquier sujeto puede tener una percepción, claro, como que no todos los demás tienen, claro. Pero eso pasa mucho, ¿no? Porque muchas personas piensan que hay cosas de mal gusto que atentan contra su honor, pero que no son delitos contra el honor. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Y se ha desarrollado en la audiencia un poco el concepto de lo que es el reporte fiel. La doctrina del reporte fiel. Y sobre eso, por ejemplo, el abogado del querellante ha sostenido que no, que tenía que, si quisiéramos que estuviese protegido el trabajo de Llobera por la doctrina del reporte fiel, esto hubiera tenido que ser únicamente la transmisión de las entrevistas, es decir, solamente el dicho del tercero. O sea, ¿no? ningún reportaje se puede acoger a la doctrina del reporte fiel porque todos los reportajes incluyen parte de las declaraciones de los testigos. Que en el gorro del reportaje diciendo aquí ahora va a sostener el señor ciertas declaraciones. Pones todo, claro. Ya está, ¿no? Sí, sí. Es algo absurdo. Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, hemos escuchado tanto al señor Gómez de la Torre, que es el querellante, y a su defensa sostener que hay una serie de afirmaciones agraviantes contra su honor. Quisiéramos saber cuáles de esas afirmaciones agraviantes corresponden al dicho de Llobera, ¿no? Ese fue un momento muy sabroso que ocurrió al final de la audiencia, en el que, digamos, como abogado defensor de Llobera, planteas justamente esa pregunta: señor, ¿cuáles son las afirmaciones agraviantes, ofensivas, difamatorias del propio Llobera? Vamos a ver ese momento. Que sea respuesta concreta. Señor Gómez de la Torre, ¿cuáles son los términos que el querellado ha utilizado en su contra que usted considera lesivos a su honor? Concreto. Señor juez, lo declarado por Alberca. Los términos, doctor, concreto, ¿qué le dijo? Para que usted se sienta ofendido, ¿no? Alberca dice que yo lo sé. No. Sí. Alberca, no. ¿Qué le dijo? Todos esos términos, todos esos términos señor, han sido señalados. Por favor, doctor, por favor. Al querellante le hace una pregunta concreta. ¿Cuáles son los términos lesivos a su honor que ha dicho el querellado? El querellado, como le dije, no ha dicho nada. Se ha cuidado muy bien de no decir nada. El problema, doctor, es que él es el periodista. Justamente es lo que yo le estaba diciendo al abogado de la defensa. Doctor, no ha dicho nada. Justamente lo que yo estoy diciendo. ¿Con el doctor Arbizu o con usted? Es un reportaje
divulgación a título personal que asume el periodista. Asume el periodista y no se puede señalar aquí qué es lo que dijo el periodista. El señor de la Torre está querellando al señor Llovera porque lo ha ofendido. Yo quiero saber cuáles son esos términos lesivos a su honor y reputación. Bueno, fue un momento bien sabroso la audiencia. La declaración de Gómez de la Torre se resume en el querellado no dijo nada. O sea, no me ha ofendido. Entonces, ¿por qué, digamos, le planteas la querella? Son 6 años, Raúl, 6 años por los que ha tenido que atravesar Daniel Llovera, cargando una cruz que pesa generalmente sobre los periodistas, digamos que muchos periodistas terminan cargando 4 años y medio, que es el plazo máximo para que este tipo de delitos prescriban. Sin embargo, lamentablemente, la Corte Suprema permitió que no fueran solamente los 4 años y medio máximos que ordena la prescripción extraordinaria, sino que fueran 6, en la medida en que la Corte Suprema decidió que un retweet del reportaje daba lugar a una nueva afectación posterior a los 4 años y medio, ¿no? Ajá. Ahora, digamos, todo indicaría, después de haber visto esta declaración, ya sería francamente un escándalo si hubiera una condena después de esta declaración donde el propio querellante dice claramente que no hay razón para la querella, que hubiera una condena contra Daniel Llovera. Ahora, ¿cuál crees tú que es el ánimo, digamos, de la sala? Entiendo que va a fallar el día de hoy. ¿Cómo va a procederse en esos casos? Entiendo que va a fallar el día de hoy porque el día de mañana ya se cumple el plazo que la misma Corte Suprema ha señalado que existe para que opere la prescripción de la acción penal. Entonces, lo que tiene que hacer el juez, porque además la Corte Suprema a la Corte Superior y la Corte Superior al juez le ha dicho que resuelva antes de que la causa prescriba, ¿no? Entonces lo tendrá que hacer hoy día, pero de inmediato seguramente si la resolución como esperamos, como espera la lógica, en verdad, es una absolución del periodista Daniel Llovera, ellos podrán interponer una apelación que sin embargo ya quedará insubsistente porque mañana, insisto, prescribe la causa, ¿no? Yo creo que esto tiene que acabar aquí, ¿no? Ajá. Ahora, no dejaría de ser importante una absolución, porque incluso si se llegara a presentar alguna clase de recurso, pues eso quedaría, ¿no? Eso sería un poco la conclusión del proceso de estos 6 años kafkianos, absurdos. Sí, sin duda, quedaría, y quedaría sobre todo una decisión de fondo, ¿no? Una decisión sobre el fondo. Claro, es que yo creo que eso era lo que el propio Llovera quería en su momento, ¿no? Efectivamente ocurrió la prescripción, pero él quería un pronunciamiento sobre el fondo, que demostrara que no había afectado el honor de nadie. Tan es así, Raúl, que cuando el juez, este mismo juez, decidió inicialmente resolver por la prescripción de esta causa, de oficio, porque nadie se lo pidió, de oficio resolvió la prescripción, nosotros apelamos esa resolución, señalando que era nuestra intención que se pronunciara sobre el fondo, absolviendo a Daniel Llovera de los cargos imputados. Lo hicimos nosotros. Ahora, yo creo que este caso también es un buen ejemplo de lo que habría ocurrido si la ley Mordaza hubiera prosperado y de los riesgos que existen frente a esta especie de fascismo jurídico, para usar un término que creo que es bastante preciso, por cierto, que digamos del que se apodera algunas veces de los congresistas que creen que aumentando las penas contra los periodistas se van a ver beneficiados ellos mismos, porque van a amedrentar a los periodistas, van a animarlos a la autocensura, ¿no? Quiero decir que es un buen ejemplo porque hemos visto en vivo, quienes estábamos viendo Justicia TV, que la persona que querella a Daniel Llovera por, digamos, difamación y lo lleva a este viacrucis de 6 años en la justicia, lo que supone gastar dinero, tensión, perder tiempo, etcétera, ha reconocido que no hay razón para querellar a Llovera. Claro, la verdadera sanción es el proceso. Absolutamente. Y la verdadera sanción tiene una consecuencia nefasta sobre la prensa, sobre el periodismo en general, pero también sobre la ciudadanía, que requiere del periodismo información veraz, seria, rigurosa, como es el
el oficio de Daniel Llovera, ¿no? Y aquí esto creo que merece una reflexión en el sentido de que yo siempre digo que el Parlamento se ha convertido desde hace mucho tiempo en una especie de depósito de las peores intenciones de una confluencia de organizaciones criminales, todas organizaciones criminales. Ahí están los representantes de las organizaciones criminales. Y hoy día han dado lugar a que un elemento más haga que esta posición mía sea contundente. Y es que las organizaciones criminales, cuando se sienten amenazadas por la prensa de investigación, lo que hacen es instrumentalizar el Poder Judicial. No solamente el Poder Judicial, sino el sistema de administración de justicia. Instrumentalizarlo para generar autocensura en la prensa, ¿no? Entonces, por supuesto, todos estos intentos desde el Parlamento y esta prédica de este tipo de abogados o este tipo de querellantes, de sujetos que sostienen algún agravio a su honor, tiene que ver básicamente con que no se les investigue, que no se investigue a sus organizaciones, que no se investigue lo que hacen, que no se investigue en buena cuenta todo el accionar delictivo del que son capaces, ¿no? Ahora, tampoco podemos olvidar que, por supuesto, este no es el primer caso de una querella contra un periodista, ni mucho menos es el primer caso reciente. Tuvimos el caso de Christopher Acosta, que fue un caso también bastante escandaloso, en el que se aplicaba además rigurosamente la doctrina del reporte fiel, porque a Christopher Acosta Acuña lo denuncia por las citas incluidas en el libro Plata como cancha, pero lo que estamos viendo, además de esa ofensiva que tiene una gran carga política y mercantilista, es un poder judicial que en la primera instancia tiene la costumbre de, con argumentos muchas veces deleznables, sancionar periodistas. Siempre llegan estas condenas a la segunda instancia y en la segunda instancia se caen. Y si no es ahí, tarde o temprano se caerán, incluso llegando al sistema interamericano de derechos humanos. Pero ¿qué nos dice eso de la primera instancia, de lo que saben o de la información y el conocimiento jurídico que manejan la mayoría de jueces de nuestro país sobre delitos contra el honor? Sí, nos habla Raúl, primero de una facilidad con la que estas querellas ingresan sin el menor filtro inicial, y que no ha sido necesariamente resuelto por el nuevo sistema procesal penal, ¿no? A pesar de que en algún momento, de que ahora se requiere una audiencia de presentación de cargos, de que ahora se genera el debate antes que la contienda escrita. Esto no ha resuelto del todo, y la prueba de eso es que estamos en una situación similar a la que, por ejemplo, tuvo que atravesar el Poder Judicial en el 2014, cuando hubo una andanada de querellas y de denuncias contra periodistas de investigación que investigaban el Clan Orellana, ¿no? Sí, claro. Y en ese momento yo era director de una ONG, presentamos un informe al presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Suprema reaccionó sacando una directiva para todos los jueces de primera instancia diciéndoles que estas cosas estaban pasando. Pues bueno, no han dejado de pasar, aparentemente. En su momento se dijo que estas cosas pasaban, es decir, que esto era básicamente ejercicios de venganza de sujetos que habían sido investigados por prensa seria, ¿no? Pero lamentablemente siguen pasando y es como tú dices, el proceso se convierte en la condena, ¿no? Se convierte en un vía crucis que tienen que atravesar durante años, ¿no? De acuerdo. Julio Arbizu, abogado defensor, en este caso de Daniel Llovera. Como siempre, muchas gracias por participar en Al Vuelo. Gracias a ti, Raúl. Un saludo.